Estás escuchando, y con un poco de suerte también, viendo Café bajo las estrellas, entrevistas. Un podcast que apunta a descubrir, inspirar y compartir astronomía, astrofotografía y ciencia. Siempre, siempre, siempre con un café en mano. Mi nombre es Pablo Javier Lucero, astrofotógrafo y promotor de la cultura del café de especialidad. Más conocido por ser el fundador del proyecto Astrofotografía y Café, donde combinamos un montón de cosas astronómicamente nerds con, obviamente, muchísimo café. Nos sentamos en persona o a distancia, con diferentes científicos, astrofotógrafos y personas como vos y yo, para charlar sobre cómo el universo, como un buen café, se expande y se enfría con el tiempo sin parar, y cómo además siempre nos guarda un aroma de misterio que invita a explorar todos los días un poco más. Hoy vamos a conversar con Mariela Alejandra Corti. Mariela es doctora en astronomía de la UNLP, dedicada con igual pasión desde hace más de 30 años a la investigación, a la docencia y a la divulgación del conocimiento científico, compartiendo desde entonces conceptos de astronomía y descubrimientos propios como de sus pares, destacando siempre tanto la belleza como la calidad educativa de los mismos. Hoy Mariela se tomó un ratito para charlar con nosotros. Mariela, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola Pablo, ¿qué tal? Bien, muy bien, contenta de estar acá teniendo esta oportunidad de charlar con vos. No, gracias por tomarte un ratito realmente para poder conversar con nosotros y más considerando la diferencia horaria que tenemos. Además de que, bueno, hace ya un tiempo que venimos tratando de coordinar esta llamada, así que gracias en serio por estar. ¿Cómo viene todo? Contame. Con mucho trabajo, como ya dijiste, ¿viste? Difícil ponerle algo más a todo lo que estoy haciendo día a día. Pero bueno, como lo hemos hablado en algunas oportunidades, trato de ver siempre el vaso medio lleno y el hecho de tener tantas actividades y que, bueno, me convoquen a trabajar, a presentar mis trabajos, quiere decir que, digamos, que se aprecia, que se valora lo que hago, así que eso es bueno también, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Por ahí, para la gente que no te conoce, a veces esto es medio como un guioncito al principio, por lo menos el inicio, pero para la gente que no te conoce, ¿querés presentarte, querés contarles qué es lo que haces, en qué estás trabajando actualmente? Bueno, mi nombre es Mariela Alejandra Corti, yo soy doctora en astronomía, soy investigadora del CONICET y soy también investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Particularmente trabajo en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Sí. Y la oficina en la que estoy, digamos, también forma parte del Instituto de Astrofísica de La Plata, sí, como un instituto de investigación del CONICET. Bien. Bueno, tengo prácticamente 30 años de antigüedad docente, porque empecé de jovencita, siempre lo aclaro. Me gusta mucho hacer divulgación también para toda clase de público. Sí. Y bueno, y actualmente ya desde hace unos años, en realidad hace como 5 años, que estoy integrando la Coordinación Nacional de Educación en Astronomía, NAEC, que es la abreviación, y digamos, estamos vinculados con la Unión Astronómica Internacional, que tiene su sede en Alemania. Así que, bueno, eso es todo lo que hago. Que no es poco, que no es poco para nada. Ahora, la pregunta por ahí casi clásica.
¿por qué astronomía? Yo sé que, digamos, Mm, puede ser una historia extremadamente larga y hasta emotiva, pero ¿por qué astronomía? Bueno, voy a tratar de resumirla. No, tenés todo el tiempo del mundo, podés hablar tranquila. Mira, cuando yo digo que soy oriunda de un pueblo, 2.000 habitantes del sur de la provincia de Santa Fe, algunas personas me dicen, ¿y cómo siendo de un pueblo se te ocurrió estudiar astronomía? Y mi respuesta es otra pregunta, ¿y cómo no? ¿Cómo no? Justamente siendo de un pueblo donde tenés un cielo muy oscuro, y te imaginas que cuando yo era chica, más oscuro todavía en cuanto a contaminación lumínica, ¿no? Me refiero. Sí. Entonces, eso ayudó muchísimo. Después, bueno, viste, mi papá, por ejemplo, sin ser astrónomo, sin saber nada de astronomía, pero digamos lo que muchas personas saben respecto del cielo, viste, yo era chica y me acuerdo que me mostraba algunas constelaciones y me hablaba de la luna. Después, imaginás que en esa época no había internet, no había celulares, estoy hablando de la década del 80, Sí. pero me compraba, por ejemplo, la revista muy interesante, me llevaba al planetario de Rosario, no lo tenemos tan lejos, y me acuerdo que, bueno, que yo hablaba con las personas que trabajaban ahí, entonces respondían algunas de mis preguntas. Y bueno, y después a medida que avanzaba en la escuela me daba cuenta que matemática y física me interesaban mucho, y llegó un punto en el cual la única cosa que tenía que decidir respecto a si estudiaba o no astronomía era irme lejos de mi casa, porque en Rosario la carrera no está. Sí. Tenía que venir a La Plata o ir a Córdoba. Después apareció astronomía en San Juan, o sea, la carrera de astronomía en San Juan, pero en ese momento no estaba. Sí. Y bueno, y son entre 400 y 500 kilómetros de distancia, y yo me alejaba de todo y de todos, ¿viste? Me iba de un pueblo a una ciudad, a la universidad. Entonces, bueno, como tuve el apoyo de mi familia, me decidí a hacerlo. Sí. Obviamente que no fue fácil, pero bueno, qué sé yo, vi que me iba sintiendo cómoda, que realmente me gustaba y finalmente acá estoy. Mi trabajo acá, mi familia acá, toda mi vida acá, ya desde hace más de 30 años. Ahora, es muy loco esto porque mucha gente por ahí a veces realmente creo que olvida el simple hecho que mencionaste, y es que al estar alejados por ahí de la ciudad y al estar en un lugar con poca contaminación lumínica, tenemos la ventaja realmente de poder apreciar el cielo de una forma que no se aprecia de otra manera y que lamentablemente está empeorando en todo el mundo. Sí. Ahora, ¿hay algo en particular que puedas decir, fue esto que me hizo por ahí decantarme por esta carrera? Porque, a ver, dentro de astronomía uno por ahí puede especializarse en muchas cosas, que de hecho te voy a consultar sobre tu especialidad también. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijiste, si es que te pasó? Es por este lado. Es por esto que por ahí tengo que empezar a estudiar astronomía. Mira, yo me recuerdo ya de muy chica siendo curiosa, haciendo preguntas, ¿viste? A mi familia particularmente. Y cuando empecé a leer sobre temas de astronomía, no dejaba de fascinarme por todo lo que leía. Me generaba más curiosidad todavía. Y no me pasaba lo mismo con otros temas, qué sé yo, geografía, historia. Claro. Me interesaban, pero con lo que me enseñaban me alcanzaba, ¿te das cuenta? En cambio, en astronomía siempre quería saber más. Y bueno, no era muy fácil acceder a información, entonces me quedaba con ganas de más, con ganas de más. Y obviamente al principio, con lo que uno comienza a interesarse es con lo que la información que le llega con mayor facilidad, que puede ser todo el tema de planetas, ¿viste? La luna, el sol, incluso, bueno, lo que es más fácil de observar a simple vista o con telescopios chicos, ¿no? Telescopios de aficionado. Sí. Pero después, a medida que podés entrar un poco más en el ambiente, informarte un poco más, bueno, vas descubriendo el mundo que es, ¿no? Ese conocimiento. Y te digo que, bueno, una prueba de esto es que a lo largo de mi carrera me he puesto a investigar distintos temas de astronomía. O sea,
es difícil que yo me considere especialista en, porque por lo general son aquellos investigadores que hacen ese tema, ¿viste? Claro. Y yo he estado un poco en cada uno, en varios, ¿no? En varios. Y creo que se debe un poco a eso, ¿no? A que me interesa siempre estar aprendiendo, a tener esos nuevos desafíos. Claro. Y no, nada, bueno, y ahí estoy. Ahora, puntualmente una de las cosas que por ahí me llamó la atención digamos, en lo que estás haciendo, además de estar divulgando, además de estar enseñando en universidades, en escuelas y demás, fue la parte de astrofísica. Y puntualmente estuve viendo un poco el tema de las agrupaciones interestelares que estabas estudiando. ¿Querés contarnos un poco de eso? Porque como pasa con un montón de cosas, uno empieza a leer algo, empezás a meterte un cachito y decís, ok, cancela todo lo que tengo que hacer esta tarde porque necesito ver esto. ¿Querés contarnos un poquito cómo es que te desempeñás normalmente en tu trabajo? Mira, yo actualmente estoy estudiando grupos estelares de estrellas formadas recientemente, que son estrellas consolidadas con las que estudio yo, ¿no? Sí. Con mucha masa, muy alta temperatura, y que te dan mucha información de ese medio ambiente, ¿no? Ese medio interestelar en el cual se están formando o se han formado recientemente. Sí. Entonces, eso tiene un poco la posibilidad de estudiar las estrellas y estudiar también todo el medio interestelar en el que están. Bien. Entonces, estoy llevando adelante más de una investigación. Dos de ellas, estoy estudiando los grupos estelares de nuestra galaxia en distintos sectores de la galaxia. Con un grupo de investigadores estoy en la zona de Cygnus, que la menciono porque es bastante popular, bastante conocida. Tiene una formación estelar interesante, tiene muchos grupos estelares, algunos pocos estudiados, entonces, bueno, eso estamos investigando nosotros. Y otra zona es el brazo de Carina, donde está la región de Carina, que también acá desde el hemisferio sur la estamos estudiando, muy interesante. Y después, bueno, eso todo con datos de Gaia, el satélite Gaia, con datos, digamos, información astrométrica y fotométrica, en el visual y un poco del rojo. Y después, otro trabajo que también estoy iniciando ahora es el análisis de una región de netamente formación estelar, son nubes moleculares de nuestra galaxia, próximas al Sol, para lo cual tengo datos obtenidos con la antena de radioastronomía APEX, una antena de 12 metros de diámetro que está en Atacama, en el norte de Chile, y que me va a permitir investigar, estudiar toda la formación molecular que hay en esa región y que es la materia prima, ¿no? Con la cual después se generan estas estrellas. Claro. Y eso, bueno, es por otro lado, ¿no? Es ondas de radio, o sea, son dos caminos diferentes, los investigo con distinto grupo de personas acá en la facultad, y si querés, en algún punto tienen de unión. No, claro, un encuentro. Sí. Así que bueno, me gusta y estoy ahora, lo que es investigación de las ciencias duras, digamos, estoy con eso. Bien. Ahora, entre los dos extremos que estás investigando, si tuvieras que quedarte con uno en este momento y si tuvieras que realmente elegir uno, si pudieras seleccionar algo, yo sé que es una pregunta de miércoles. Muy difícil. Sí, pero si tuvieras que por ahí quedarte con uno y en todo caso decirme qué es lo que para vos por lo menos considerás más interesante que solés encontrarte, ¿qué sería? Sí, es difícil porque yo le encuentro interesante todo lo que hago. Ahora, digamos, ¿con qué tema en estos momentos me estoy desarrollando mejor o me siento más cómoda? Bueno, con toda la parte estelar, sí, con los grupos de estrellas, porque ya, digamos, fue lo que yo investigué cuando realicé mi tesis de doctorado. Bien. Yo me inicié investigando en esa área.
Sí. Después, cuando hice mi postdoctorado, me fui al Instituto de Radioastronomía, ahí cambié, me fui del visual a las ondas de radio, empecé a investigar todo el medio interestelar, las nubes moleculares, las cáscaras de hidrógeno neutro, Sí. las regiones de hidrógeno ionizado, pero nunca dejé el estudio estelar in situ, ¿no? Entonces quizás con eso estoy un poco más cómoda, pero la verdad es que está todo muy relacionado y me parece todo muy interesante. Totalmente. Ahora, ¿podrías por ahí contarnos un cachito cómo es la parte del estudio más por ahí visual, si se quiere? Porque por ahí esto por ahí se conecta en cierta forma también, a ver, se conecta entre muchas comillas, por supuesto, pero por ahí con la parte más visual de lo que por ahí hacemos nosotros, o que por ahí lo que puede llegar a ser el común de la gente al simplemente fotografiar el cielo nocturno. Que por supuesto uno por ahí, a ver, de vuelta, es un punto de conexión simplemente por el lado de lo visual. Pero ¿podrías contarnos un poquito cómo por ahí se traduce el estudio, más que nada, de lo que estás haciendo en el día a día? De una manera, obviamente, que todo el mundo lo pueda entender. Sí, mira, obviamente lo que estoy investigando yo no se ve a simple vista. Son objetos estelares que están muy distantes en la galaxia y que su intensidad no es la suficiente como para que la podamos observar ni a simple vista ni con telescopios chicos. Claro. De hecho, yo estoy analizando datos satelitales, o sea, se evita toda la absorción que genera nuestra atmósfera. Sí. Y bueno, como es el día a día, uno busca por internet esas bases de datos, esos catálogos, donde uno ya, bueno, los conoce y sabe que ahí puede haber la información que se necesita para analizar cierto sector de la galaxia. Sí. Otra cosa que también la ventaja que uno tiene consultando estas bases de datos es que si vos estás en el hemisferio sur, hay un sector del cielo que no podés ver, pero en cambio si es una base de datos, bueno, tenés acceso a esa parte del cielo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, buscas información de la región del cielo que querés investigar, comenzás a poner filtros, ¿no? A poner condiciones de lo que estás queriendo analizar, y una vez que tenés toda esa información, yo que particularmente hago astrofísica, porque digamos para esos mismos grupos estelares, gente que trabaja conmigo y que digamos complementa mi investigación, hace la parte de astrometría, que es cómo se mueven, ¿sí? Claro. Sí. Cómo se ubican en el cielo y cómo se mueven esas estrellas. Yo lo que estudio es cómo están formadas y cómo evolucionan esas estrellas. Entonces, bueno, ahí uno empieza a hacer una serie de gráficos, corre programas con los cuales pones condiciones iniciales y te arrojan resultados que vos los investigás, buscas relaciones entre los resultados para ver con qué modelos teóricos se corresponden. Y entonces así empezás un poco a, digamos, a separar, ¿viste? ¿No? La paja del trigo y decir esto me sirve, esto no. Claro. Esto me da la información que estoy buscando. Y después, obviamente, todo lo que uno tiene que encontrar, ¿no? Es que te esté dando todos esos datos que estén informando lo mismo, que no haya contradicción. Sí. Por ejemplo, si estás estudiando un grupo estelar, ese grupo estelar tiene que tener en común ciertos parámetros. Entonces, cada parámetro vos lo investigás de una forma diferente. Bueno, que todos esos parámetros me den como información final que ese grupo estelar tiene estas características. Es como decirte, bueno, no sé, yo soy oriundo de mi pueblo, no de Carretas. Bueno, como tal, tengo estas características que son propias de la gente de ese lugar. Claro. Entonces, bueno, esa es la idea con estos grupos de estrellas que estoy estudiando. Exactamente. Y bueno, cuando lo que estudio es la parte molecular, lo que se analiza haciendo la investigación de datos que son más bien en la parte espectral, ¿sí? Que te da una información sobre la composición química que tiene ese lugar. Bueno, entonces ahí empezás a estudiar cuáles son las moléculas que están, cuál es la densidad de esas moléculas, la temperatura que tienen, y otra vez, y estás viendo si todo eso concuerda con que ahí se pueda estar
generando, se puedan estar formando estrellas. Claro. O, Ahora, ¿sabes qué? Me estás haciendo pensar en realidad en un montón de cosas, pero siempre me llamó mucho la atención la bajada de información en realidad que se generan en este tipo de estudios y de análisis, porque me sorprende sinceramente el hecho de que a veces simplemente con, supongamos, fotografías o con ciertos estudios o cosas que puedas llegar a hacer con un satélite, puedas hacer una bajada tan importante de datos y en todo caso después cruzarlos y chequearlos y decir, bueno, ok, acá tenemos esto, esto y esto. ¿Cómo llegas hasta ese punto? Por ahí explicado de una manera no un poco sencilla, pero ¿cómo lográs realmente hacer esa bajada después y decir, ok, perfecto, tenemos esto? bueno, ahora cada vez se está trabajando más en todo lo que es megadata, porque justamente la cantidad de información ya supera a la cantidad de horas, ¿sí?, que uno le puede dedicar para analizar todo esto. Yo, por ejemplo, bueno, una de las tesis que estoy dirigiendo es de una chica que hizo ingeniería en sistemas, y entonces ella, con todo su conocimiento en el área de informática, ¿no? Ahora lo quiere aplicar en astronomía. Entonces yo le dije, bueno, Regio, vamos a ver de generar un código, ¿sí?, de análisis que nos permita consultar varias bases de datos, ponerles condiciones para bajar de esas bases de datos lo que nosotros necesitamos y hacer un primer análisis rápido de esos miles y miles de datos que uno baja, ¿no? Sí. Se hace de forma automática y después, cuando uno de ahí ve los candidatos a lo que uno pretende investigar, entonces empezás a hacer un poco más artesanal, ¿no? Ya lo tomás y lo empezás a investigar vos con tu ojo, claro, precisamente. Sí. Y obviamente te vas entrenando, entonces también lo vas haciendo vos mismo un poco más rápido, y después que ninguno de nosotros trabaja solo, ¿viste? Somos grupos de investigación, entonces ahí también repartís las tareas. Sí. Y me parece que más allá del área de astronomía en la que estés investigando, todos lo hacemos más o menos igual, ¿no? De esa forma. Claro. Ahora, al mismo tiempo me haces pensar, por ejemplo, bueno, en este trabajo conjunto que siempre hay en astronomía, que realmente uno muchas veces tiene esa idea a veces de que tal vez es como una sola persona que está investigando y mirando el cielo solo, y en realidad son muchísimos. Pero por ahí estaba pensando también durante los últimos años ha habido como un resurgimiento, si se quiere, en el caso, por ejemplo, de la astrofotografía, para con, por ejemplo, lugares remotos para hacer astrofotografía. Ahora se está utilizando mucho esto, que inclusive es de acceso público, que uno simplemente puede pagar una pequeña suscripción y tener justamente acceso a telescopios que tal vez están en la otra punta del mundo. Esto puntualmente en tu trabajo, ¿solés utilizarlo de alguna manera? ¿Cómo se manejan con esos temas? Bueno, sí, observación remota es lo que estás diciendo. Sí, nosotros también lo hacemos. Lo que pasa es que vos solicitás el turno para observación remota. Obviamente tu pedido compite con otros para ese mismo telescopio en esa misma época del año, porque no vemos el mismo objeto celeste todo el año. Claro. Y bueno, y si consideran que tu pedido realmente vale como para darte el turno que estás solicitando, te dan ese turno, y si no, te dan a lo mejor menor cantidad de horas como para que puedas hacer algo. Por ejemplo, con este radiotelescopio que te digo, Apex de Chile, nosotros hicimos un pedido así, y en realidad la observación no la realizamos nosotros desde acá, sino que hay operadores que están ahí donde está el telescopio, que son quienes obtienen ese dato y después te lo envían. Pero un detalle que no es menor es que para poder solicitar ese turno, algunos de los miembros del grupo de investigación tienen que ser parte del, que sería el consorcio, ¿sí?, que tiene ese telescopio. O sea, los telescopios, los grandes particularmente, son convenios realizados entre varios países. ¿Sí? Entonces, el país
o digamos, el país del cual sos oriundo vos, o es oriundo uno de los miembros de ese grupo que está pidiendo ese turno de observación, tiene que ser parte de ese consorcio. Y dependiendo también el aporte económico que ese país haga, es la cantidad de horas de las cuales va a disponer, ¿no? Claro. Alguien oriundo de ese país. Claro. Entonces, bueno, así como surgen también los proyectos de trabajo internacionales. Claro. Ahora, qué loco eso, porque al final, inclusive en una disciplina como esta, al final el metal, el dinerito de por medio siempre tiene que... A ver, lo necesitas, sí, obviamente, no funciona de otra forma, pero ¿cuánto realmente te afecta en cuanto a un nivel de investigación? Porque si estás en un país que no está, por ejemplo, colaborando de ninguna manera o no está asociado de ninguna forma, ¿cómo puedes hacer para acceder a esa información? Bueno, mira, por ejemplo, los datos estos que yo tengo de Apex no los podría haber conseguido si no me hubiera asociado con gente de Chile, ¿no? En particular. Claro. No solamente Chile, el país que está ahí, pero bueno, yo me asocié con alguien de Chile. Sí. En cambio, los datos para investigar los grupos estelares que yo bajo de Gaia, bueno, ahí son datos libres, no necesito asociarme con nadie. Incluso si quiero investigar la parte infrarroja de esos datos, porque viste que cada longitud de onda que investigues es distinta a la información que te da, bueno, también hay en líneas bases de datos en esas longitudes de onda que son libres y las podemos consultar. Okay. Entonces, para ese trabajo no tuve que asociarme con nadie. O sea, si lo hago es solamente para compartir la investigación, pero no porque sea necesario para conseguir los datos. Ah, ok, perfecto. Ahora, habiendo por ahí conversado de esto, quería preguntarte exactamente, yo sé que me dijiste que todos los temas puntualmente son todos interesantes, pero si tuvieras que mencionarme uno que digas, porque a ver, yo por ahí tengo esta idea desde muy chico para con muchas cosas, pero yo me he dado cuenta que en mi trabajo, que no es comparable al tuyo en lo más mínimo, aparte son cosas distintas, pero yo me he dado cuenta que en mi línea de trabajo siempre se ha mantenido algo a lo largo del tiempo. Siempre se ha mantenido por ahí un estilo en particular o un tema en particular que siempre de alguna manera se repite. En tu caso, ¿tenés algo en particular que cuando eras más chica dijiste, esto me encanta, y de alguna manera siempre volvés a eso cuando estás haciendo algún estudio, algún análisis? Mira, no de un tema de análisis en particular, pero sí de algo que se relaciona con mi forma de trabajar, y es el hecho de que mis padres siempre me han dicho que desde chica siempre fui de hablar mucho. Muy quieta, muy tranquila, pero sabían que yo estaba ahí porque estaba hablando y le hablaba a cualquiera, ¿viste? Yo no era vergonzosa en ese sentido. Y me doy cuenta que hoy en día, que me gusta hacer divulgación, contar mi trabajo, es como que eso lo mantengo. En este caso, diciendo cosas interesantes. Cuando era chica andás a ver qué decían. No sé. Pero bueno, ahora siendo grande, digamos, y teniendo esta profesión, ya al menos comentándole a la gente temas que les pueden interesar. Entonces, me gusta mucho hacer la divulgación de lo que, no solamente lo que yo estoy investigando, ¿no? Sino lo que se está investigando en astronomía en general. O sea, cuando hago divulgación no hablo de mi trabajo, hablo digamos, me informo y hablo de lo que se está haciendo. Entonces creo que eso es una constante que he tenido siempre en mi vida. Y después en cuanto a temas, y mira, no sé, siempre me gustó mucho la física, me pareció muy interesante el descubrir el porqué de cosas que uno vive a diario. Y algo que me pasa, que creo que no les pasa a todos mis colegas, es que yo no dejo de asombrarme, por ejemplo, cuando observo un eclipse. ¿Viste? Yo sé todo, digamos, el backstage, ¿no? Todo el trasfondo, tengo toda la teoría, la explicación de por qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa y todo. Sí. Pero
es algo que está fuera del alcance del ser humano. O sea, pasa, no importa qué hagas vos en tu vida, qué esté pasando en tu lugar, pasa. Sí. ¿Sí? Está fuera de la voluntad nuestra, no es una consecuencia de nuestra sociedad, de ninguna. Entonces, es como que eso me emociona cada vez que observo un eclipse, ¿viste? Eso no lo pierdo. Y bueno, veo que algunos sí, ya no le dan importancia, pero eso no lo pierdo. Y no pierdo tampoco si tengo la oportunidad de ver alguna lluvia de meteoritos, también me encanta. Eso trato de que no deje de suceder, y hasta ahora ahí se mantiene. Bueno, creo que eso tiene que ver mucho también con por ahí, a ver, suena medio como un cliché, pero con no matar al niño interior, ¿no? Dejarlo ahí, o sea, a ver, vos sabés que a mí me pasó, y es hermoso lo que estás diciendo, porque de hecho se conecta con algo que te quería consultar, pero sabes que a mí puntualmente, cuando tal vez habré tenido 14 años, leí una pequeña como historieta chiquitita que al final decía, no te hagas adulto, que es una trampa. Y vos sabés que, no sé por qué, viste que hay cosas a lo largo de la vida que por ahí te quedan, que de alguna forma, tal vez es una tontería, una frasecita, pero te queda de alguna manera. Y a mí me pasó mucho con eso, como con otras cosas. Y vos sabés que lo que estás diciendo del eclipse puntualmente, a mí me pasó cuando en el 2000, creo que fue 17, 18, que vimos uno, y después viajamos al sur para ver el eclipse total, en el 2020, 21, creo que me acuerdo. No, 21 fue. 2019 hubo 2019, uno. dije cualquier fecha, ok. Pero el otro fue fue en plena pandemia, me acuerdo. 2020, ahí está. Vos sabés que yo todavía tengo el recuerdo, y de hecho hicimos un video sobre eso, pero tengo el recuerdo literal de no saber qué hacer. O sea, hay un video, por ejemplo, de todo el video que hicimos de ese viaje, y mi esposa en un momento me agarra por la espalda y como que me aprieta y me tiene, como diciendo, quédate quieto. O sea, y yo estaba como, viste, es más, la veo a mi hija puntualmente ahora y digo, claro, esta piba salió a mí. Que no sé si realmente es bueno, pero es una cosa increíble. Y vos sabés que eso me parece que, más allá del nivel de profesionalidad que uno pueda tener, el nivel de experiencia que uno puede tener, seguir sorprendiéndose con esas cosas me parece que es fantástico. Así que... Sí, no, y por ejemplo, algo que me pasó ahora que mencionás estos eclipses, el eclipse total de sol del 2019, que fue en julio, bueno, no se veía así como total en todo el país, pero la franja en la cual el país donde se veía, por ejemplo, era el sur de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Y se veía más tiempo la totalidad del eclipse justamente muy cerca de donde soy oriunda. Sí. Y yo dije, bueno, yo ese año, en realidad ya desde el año anterior, presenté un proyecto de extensión acá en la universidad, bueno, lo gané, entonces estuve trabajando con ese proyecto de extensión, hice divulgación por todos lados, viste, colegios, distintas comunidades, y elegí ir a observarlo a Villa Cañas, sí, sur de Santa Fe. Y la gente me decía, estás loca, ahí se te va a nublar, siempre llueve, siempre se nubla, no es el mejor lugar, tenés que irte a una zona más seca. Y yo decía, no, yo quiero ir ahí, porque yo quiero estar ahí con mi familia natal, de hecho, bueno, algunos de ellos fueron, mi familia actual, ¿no? La que formé yo, y bueno, y compañeros míos del proyecto de extensión de acá de la facultad, yo quiero ir ahí, y eso era una forma de, viste, unir todo. Sí. Yo estoy segura que se va a poder hacer. Bueno, esa mañana se nubló, empezó a observar el eclipse, no me acuerdo bien, creo que era como a las 5 de la tarde. De hecho, el sol se ponía eclipsado, sí, ya retirándose, ¿no? Pasando a eclipse parcial. Bueno, esa mañana se nubló. Yo dije, no,
a la tarde vamos a tener una hermosa tarde despejada. ¿Qué te cuento? Que se levantó un viento tan fuerte que se llevó todas las nubes y tuvimos un eclipse excepcional, excepcional. Y te digo, yo pude, bueno, grabar muchos momentos, sacar fotos, hacer videos. Y hoy, unos años después, lo miro y me vuelvo a emocionar. Fue fantástico. Y yo dije, yo sabía que se iba a poder. Yo sabía que se iba a poder. Y bueno, ¿viste? Esas cosas que a mí me parece que, nada, que está bueno no perderlas. Totalmente. Bueno, vos sabés que un comentario por ahí que se dio, que medio que lo dije sin pensarlo, pero el del 2019 fue el primero que yo vi. Y me acuerdo que literalmente empecé a ver cómo los animales se empezaban a volver locos. Había unas vacas que empezaron a ponerse re inquietas, los pájaros empezaron a volar para todos lados, que por ahí lo hacían siempre, pero justo dio la casualidad que se estaba poniendo oscuro. Y vos sabés que lo primero que me salió fue decir, claro, por esto ciertas comunidades, ciertas sociedades, ciertas... no me sale la palabra en este momento, pero supongamos, no sé, los mayas o quien sea. Culturales. Claro, pero decía, con razón terminaban a veces sacrificando gente. Sí, ¿Cómo no? claro. O sea, mirá lo que está pasando. Era loquísimo. Uh-huh. Pero bueno, eso yo creo que por un lado es bueno y por un lado es malo experimentar un eclipse así. Por un lado, o sea, es buenísimo porque es una experiencia divina, en todo sentido. Pero al mismo tiempo es malo, por lo menos para gente como nosotros, porque cuando vos sabés que hay otro, empezás a hacer los cálculos. Y decís, bueno, a ver, ¿cuánto tengo que viajar? ¿Es rentable viajar hasta allá? A ver, nosotros cuando fuimos al del sur, puntualmente, fue un despelote. Porque, a ver, tenías, viste, todo el maneje de pasar de provincia a provincia, que el permiso, que el... Fue difícil. Fue Sí, muy difícil. Pero, bueno, haciendo un poquito de... trayendo a colación lo que mencionaste de que se nubló, nosotros habíamos ido a las grutas. Y literalmente, el día anterior era, pero, espectacular. No había una sola nube en ningún lado. Esa noche nos invitaron a dar una charla, me acuerdo, en un salar. Muy lindo todo, qué sé yo. Nos vamos a dormir. Nos fuimos a ponerle a las 2 de la mañana. Aparte en un cielo calidad 1 estábamos. Imagínate lo que fue eso. Nos despertamos y yo lo primero que hice, obviamente, al despertarme fue abrir la cortina de la habitación. Y la nube más chiquita que había... o sea, fue como... ¿pero cómo puede ser? Y viene el tipo de las cabañas y nos dice, chicos, no se nubla nunca acá. No se nubla jamás. Y literalmente nos empezamos a alejar y alejar, hasta que en un momento fue como, bueno, ya está, chicos, si está nublado, vamos a ver cómo sale. Y al final se despejó. O sea, es loquísimo, no sabés realmente cómo puede llegar a terminar, pero cuando haces una cosa así y compartís aparte de eso, como te pasó, ponele que quisiste compartirlo con tu familia, con tus seres queridos, cuando compartís una experiencia así, es algo que no tiene, yo por lo menos no lo puedo catalogar de ninguna manera, es como que necesitas hacerlo. Sí, exacto. Tiene eso. Exacto. Pero bueno, nos desviamos un poco. Quería consultarte. Sí. Porque me parece que un poco también esto que mencionás de, por ejemplo, invitar a tu familia, invitar a seres queridos, en alguna manera también se conecta con, por lo menos a mi modo de ver, con tu lado de divulgación. Uh-huh. ¿Cómo solés hacer cuando querés, por ejemplo, hacer llegar ciertos temas o cuando querés, por ejemplo, tal vez enseñar ciertos aspectos de la astronomía, ya sea en escuelas, en universidades o donde sea? ¿Cómo te manejas con eso? Porque, a ver, por un lado tenés la parte puramente académica, si vamos al caso, pero al mismo tiempo podés hacer actividades totalmente fuera de tu horario laboral para simplemente divulgar. ¿Cómo sueles encarar todo eso? Porque me imagino que no es sencillo coordinar todo este tipo de cosas. Bueno, a ver. ¿Tenés tiempo? ¿Tenés tiempo? Esto puede hacerse largo. Cuando comencé, o sea, mis primeras charlas de divulgación fueron acá en la facultad, en un, digamos, se hacen los viernes a la noche. Uh-huh. Y bueno, y yo, si no me equivoco, ya me había recibido, me acuerdo, hace tiempo.
Y bueno, nada, y me sumé, me anoté para dar las primeras charlas de divulgación. Sí. Al grupo de gente, más que nada gente grande era la que venía, viste, a la noche a escucharnos y después iba a observar con el telescopio lo que esa noche se pudiera ver. Me fue gustando y nada, se empezó a saber que yo hacía esto y entonces me empezaron a llamar de distintos lugares. Uh-huh. Y viste cómo es, más que nada hoy en día con las redes, enseguida, y si la charla que da se graba y se sube a algún, o sea, YouTube o algún canal, te empezás a dar a conocer. Y entonces, sí, bueno, me fueron invitando a los Star Parties, a los planetarios, Rosario, Galileo Galilei en Buenos Aires, y así es como que, bueno, me invitaron también en otros países, ¿no? A hacer esto de la divulgación, y es como que te vas abriendo un poco de caminos. He integrado distintos proyectos de extensión de la universidad y así también es como que me han conocido, sobre todo en instituciones educativas. Y bueno, y en general lo hago en un horario que no es el de trabajo, fines de semana o a la noche. Si voy un día de trabajo, pido que me extiendan un certificado de que estuve participando en ese colegio o en ese centro cultural, por si hace falta que esté presente acá. Y bueno, y en general yo primero averiguo, digamos, características del grupo que me va a escuchar, sobre todo la edad y un poco el conocimiento, ¿no? Para que cuando yo les transmita la información se entienda. Claro. Y me gusta mucho usar didáctica, o sea, no, para mí no sirve pararse frente a la gente y hablar. Hoy en día que hay imágenes, digamos que estamos todos bombardeados por imágenes, por videos, es lo que hay que usar. Sí. Entonces, usar ese medio de información, seleccionando obviamente, yo puedo hacerlo, ¿no? Aquello que está bien, los sí, conceptos están bien representados. Y también me gusta que la gente participe, sobre todo cuando lo hago con los chicos, ¿no? Que ellos vengan y bueno, y armo esquemas con ellos para que se incorporen, para que se hagan parte. Y como yo digo con los chicos, aprendan jugando. Me parece que es lo mejor, la mejor forma. Y bueno, nada, y trato de hacerme el tiempo para todo. Y en la medida, de la forma en la que puedo, bueno, nada, va saliendo. Y si no, algunas veces tengo que decir, no, todavía no, espérame más adelante. Claro. Ahora, ¿recordás? Me imagino que aparte por los diferentes lugares que puedas haber pasado, me imagino que te pueden haber hecho seguramente preguntas bastante locas. ¿Te acordás de alguna pregunta en especial? Yo creo que por ahí tiene más que ver con los chicos muchas veces. Pero, ¿te acordás de algo en particular que te haya sorprendido de algún chico? Bueno, lo que ya no me sorprende es cuando te preguntan sobre vida extraterrestre. Un chico me preguntó, por ejemplo, ¿qué pasaría si el sol no se viera así con esa luz amarilla? Sí. Que realmente la vemos. Si el sol, no sé, nos iluminara con una luz azul o, no sé, con otro color de luz, ¿qué pasaría? Sí. Y yo dije, ay, nunca se me había ocurrido una pregunta así. No, o sea, ¿sabes? Las preguntas, si querés, que me llegaron al corazón, quizás son las que más recuerdo. Totalmente, sí. Por ejemplo, algunas veces, algunos años me han invitado para, más que el Día de la Mujer, el mes de la mujer, ¿viste? En marzo, sí. A dar una charla contando un poco mi historia de vida, ¿no? O sea, de cómo me decidí a venir a estudiar astronomía y cómo fue mi paso en la profesión. Yo siempre la charla la preparo como una escalera, ¿no? Cada peldaño, lo que fue en esta vida. Y una vez, cuando terminé con una de estas presentaciones en el planetario, en el Galileo Galilei, se acerca un profesor
y me dice si puedo escuchar las preguntas que tenían sus alumnas para hacerme. Alumnas que estaban, creo que estaban en los comienzos de la escuela secundaria, tendrían 14, 15 años. Digo, claro, sí, cómo no. Y bueno, y su gran pregunta era si ellas, siendo niñas, mujeres, iban a poder irse de la casa y hacer lo que hice yo. Y yo les dije, claro que sí, ¿viste? O sea, el hecho de que hoy en día, con toda la, digamos, la comunicación que hay, que es mucho más fácil mantener los vínculos con las personas con las que vos querés, acortar las distancias, ¿no? Un poco lo verás ahora estando allá. Totalmente. Y habiendo dejado familiares, seres queridos en Argentina, ¿no? Que es más fácil. Entonces, el explicarles un poco que si yo lo pude hacer en su momento, con las dificultades propias de la época, sí, pero poniendo a cambio, bueno, sacrificio, dedicación, responsabilidad, que si ellas ponían eso de su parte, iba a ser posible. El apoyo digamos, de sus padres, ¿no? Y después tener la profunda dedicación, la profunda decisión de hacerlo, de poner de su parte y de sacrificar, bueno, como pasa en todas las carreras, ¿no? Horas de sueño, horas de salida con los amigos, pero que hacer que eso valga la pena. Y la cara de ellas, de felicidad, yo dije, wow, me asombra que no hace muchos años de esto, ¿viste? Que hoy en día todavía estén estas dudas. Entonces, bueno, haber podido ayudar a eso, a convencerlas de que era posible. Claro. Te digo, te lo cuento ahora y se me pone la piel de gallina. Me sigue emocionando, sí, sí. Y después otra cosa que me gustó mucho fue cuando estuve ahí, en carreras en mi pueblo, para el Año Internacional de la Astronomía, ¿viste? En el 2009, que llevé un acontecimiento de 3 días, llevamos charlas, telescopios, qué sé yo, y una docente, que yo conozco, porque obviamente nos conocemos todos, cuando yo terminé de explicar un tema de astronomía, se acerca y me dice, sinceramente te quiero agradecer que ahora lo entendí. Que ahora lo entendí. Y me dice, indudablemente está en tus genes, es parte de tu vocación la docencia, y bueno, tiene razón, porque yo tengo, mi mamá ha sido docente, tengo tías que lo han sido, dice, porque ahora lo entendí. Y yo dije, wow, ¿viste? Eso fue como una bofetada así que decís, no me esperaba, ¿no? Una cosa así. Porque una cosa es que te lo diga un chico y otra cosa es que ya te lo diga un docente. Que tiene esa formación. Entonces, bueno, es como que esos momentos se fueron marcando. Me imagino, aparte, por ahí, como venís diciendo, uno por ahí lo está haciendo casi ya de forma, no sé si la palabra es automática, de forma natural, y de golpe que en un momento así de la nada, sin que lo esperes, te cachete en medio segundo y te digan, che, ¿sabes qué? Lo estás haciendo genial. O sea, es como que, ok, perfecto, gracias, no lo esperaba. Es buenísimo porque te reconforta, te da un poquito más de ganas todavía para continuar, que decime si no te ha pasado, pero seguramente con todo lo que uno tiene que hacer muchas veces, con todas por ahí las largas horas realmente trabajando, hay momentos en los cuales uno sigue y después de golpe te diste cuenta que anoche dormiste 4 horas o dormiste 3 horas y decís, y tengo que seguir mañana. Y decís, bueno, ok, sigo. Pero en algún momento todo te pasa cierta factura, ¿viste? Entonces, ese tipo de cositas que no son ni económicas, ni materiales, ni nada, son simplemente por ahí un cumplido, es como un abrazo distinto, por ahí te levantan un montón. Entonces, es una caricia del alma. Totalmente, es que totalmente lo veo de esa forma. Que, a ver, yo creo que si realmente no estuvieras metida en lo que estás metida y no te metieras aparte digamos, en el lado de divulgación, hay ciertas cosas que tal vez no te suceden.
porque todos podemos hacer algo por una cuestión, ya sea de que es nuestra profesión, ya sea de que tengamos una devolución económica por el trabajo que uno puede hacer, pero cuando uno lo hace, como quien dice, por amor al arte, que, a ver, si uno se mete de la forma en la que te metiste vos, no lo haces por una cuestión económica, uno lo hace porque le gusta. No, más muchas veces tengo que sacar dinero de mi bolsillo para ir. Por eso, o sea... Sí, no. Pero la divulgación te atrapa de otra forma también. Además, qué sé yo, como investigadora del CONICET tampoco no es algo que sea reconocido, ¿no? Toda esta divulgación que hago, si querés los proyectos de extensión, sí, del área de la universidad, pero hago mucho más de lo que tendría que hacer. Totalmente. Por lo que me pagan, pero lo hago porque me gusta, sí, sinceramente, es eso. Y además porque me parece que es algo que le debemos a la sociedad. Acá en Argentina, yo hice una universidad pública gratuita, ¿sí? Paga por los impuestos de toda la sociedad. Entonces me parece que les debo a ellos contarles, informarles, enseñarles sobre lo que yo pude aprender. Claro. Acá, en esta universidad paga por todos nosotros, si se quiere, ¿no? Sí. En cierta manera. Sí. Entonces, bueno, también me parece que es una responsabilidad social que tenemos. Sí. O sea, es que hay muchas por ahí situaciones en las cuales con amigos, con conocidos, se suelen dar ciertas charlas sobre ese tipo de temas y no es una cuestión ni siquiera política, tampoco, si vamos al caso, me interesa, pero vos sabés que cuando uno se da cuenta de verdad de que somos realmente parte de una sociedad, que inclusive podés no conocer, pero bajo ningún punto de vista a la otra persona, pero sigue formando parte de una comunidad, de una sociedad, de un lugar en común, solamente eso, simplemente por no ser una mala persona, por no ser, viste, el hecho de compartir, uno nunca sabe el simple hecho de vuelta de compartir una cosa como puede ser la astronomía. A ver, lo que... No quiero decir tontería porque en realidad no es una tontería, pero lo que le dijiste a las alumnas de este profesor que te habló en el planetario, tal vez si vos no hubieras dicho eso, esas chicas capaz que no estudian, y capaz que no estudian, pero por lo menos se quedan con la certeza de que se puede. Entonces, es eso también, es un poco el devolver lo que uno a veces recibe. Y de vuelta, no es entrar ni siquiera en cuestiones ni políticas ni materiales, es simplemente, viste, hacerlo simplemente porque sos un ser humano y del otro lado hay otra persona, o sea, es solamente eso. Y es hermoso al mismo tiempo, porque cuando lográs ayudar a una persona así, de vuelta, con un gesto simplemente a veces, es fantástico, es realmente fantástico. Sí, yo siempre digo que hasta es un poco egoísta lo que hago, porque siento que me hace bien a mí. Vos sabés que yo te lo iba en realidad a decir después, cuando terminemos el podcast. Te lo iba a comentar después. Pero vos sabés que me pasa lo mismo también en muchas cosas. Me pasa igual. Sí, es así. De hecho, a mí me han preguntado en más de una ocasión, ¿qué me gusta más? ¿La investigación, la divulgación o la docencia? Sí. Y yo digo, que me hagan esa pregunta es como cuando tenés, no sé, en este caso si fuera, ¿no?, 3 hijos y te dicen, bueno, ¿a cuál preferís? Y claro, no se puede, porque de cada uno sacás lo bueno y lo malo, ¿viste? Y amás a los 3. Entonces, no se puede. Yo no puedo elegir, trato de repartirme como me salga, ¿no? Claro, sí. No, es loquísimo eso, pero, a ver, me pone bien por un lado que me lo menciones, para no sentirme mal también yo en otros momentos. Así que es buenísimo que lo estés diciendo. Pero bueno, hablando por ahí un poco también de esta cuestión de divulgación, me sorprende sinceramente que no hayamos mencionado en ningún momento a Sagan. Te quiero aclarar de que hasta el día de hoy, en cada episodio religiosamente, en algún momento salió Sagan. Pero quería preguntarte, ¿hubo alguien en particular que por ahí te ayudó a decir, quiero compartir esto? Porque el proceso de divulgación no es una cosa que le salga a todo el mundo, no es algo innato en la gente que diga, voy a compartir sobre astronomía. Y me ha pasado de encontrarme con gente de que se ha sentido por ahí tal vez inspirado en cierta manera con personas como Sagan,
No sé si te pasó en algún punto de tu vida de que tuviste a Sí. alguien que dijiste, me encanta esto y me encantaría, digamos, seguir esa línea. Bueno, uno de los textos que yo leí cuando era chica fue Cosmos, de Carl Sagan. Claro. Y bueno, obviamente lo admiré desde siempre. Sí, él me pareció un ejemplo a seguir. Si yo conseguía ser astrónoma, ¿viste? Entonces hacer su trabajo, que bueno, digamos, no le llego ni a los talones, pero digamos, él me inspiró también. Y me parece que algo que también me ayudó a decidirme es que, bueno, quien hoy en día es mi esposo, en ese momento éramos novios y él ya hacía divulgación y yo veía que me gustaba el trabajo que hacía y un poco me fui metiendo en lo que él hacía y me fui animando. Entonces creo que también eso me sirvió mucho, ¿no? Eh, Sin quererlo ya ser parte de ese ambiente. Claro. Y no sé, y me fui animando y bueno, además como me dijo esta persona, esta docente, siempre tuve algo de docencia, porque cuando era chica o adolescente, digamos, no sé, me gustaba explicarles a mis compañeros por ahí los temas del colegio que no entendían, o bueno, estudié piano, ¿no? Y entonces enseñarle algo de piano a chicos que estaban en un nivel inferior y bueno, ese tipo de cosas. Siempre Claro. me gustó. Siempre estuve, de cierta manera, la docencia conmigo. Ahora, consulta por ahí que a veces algunas personas tal vez las desubica un poco. Y yo algo te comenté esto, me parece, pero si... A ver, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cómo te llevas con el café? Pregunta No me, importante. no me llevo mal, Ok, tomo café. Más que nada tomo café express o café con leche. bien. Pero, mira, mi compañía acá. Clásico, Sí. clásico. Bueno, como viene pasando últimamente con todas las personas de Argentina que estoy conversando, lo vamos a separar de esta manera. Sea un café o sea un mate. Si pudieras compartir justamente un café o un mate con una persona, con un científico, con un divulgador, con quien sea que esté vivo o que esté muerto, ¿con quién sería? Y con Carl Sagan. Automático, sí, Sagan. Sí, sí. Viste, conmigo también ibas a caer en Carl Sagan. Lo que, yo creo que le contaría lo que hago y le pediría que me aconseje a hacerlo mejor, ¿viste? Porque soy perfectamente consciente de que todo se puede mejorar. Sí, Eh, no sé, eso, hacerlo mejor y a llegar a tanta gente como llegó él, claro. quizás, ¿no? Que es un poco el objetivo de la divulgación y la enseñanza. Eh, con él lo compartiría. Excelente, excelente. Un Ahora, mundo original, pero bueno. no, pero a ver, creo que yo me parece que todos en algún punto nos hubiera encantado por ahí compartir simplemente 10 minutos y... O sea, yo creo que una situación como esa, y más para gente que por ahí lo admiraba, yo creo que se transforma en una situación casi imposible. O sea, ¿qué le decís? ¿Me entendés? A ver, es una persona, si vamos al caso, es un ser humano normal que tuvo la particularidad de que llevó un montón de gente, pero sigue siendo un ser humano. Ahora, ¿cómo haces? ¿Viste cómo bajás un segundo a tierra y tratás de comportarte no como un idiota, sino como una persona? ¿Me entendés? Pero es casi hasta lógico que menciones a Sagan. Ahora, siguiendo con Sagan, y para no quitarte tanto tiempo, estamos obviamente al tanto de las ondas que él mandó. Si tuvieras puntualmente que dejar un mensaje en esas ondas, si pudieras obviamente hacerlo, si nos pudiéramos retrotraer a los 70 y dejar un mensaje, ¿qué dejarías? Claro, el tema de dejar un mensaje, uno piensa
cómo lo entenderían, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que lo lleves por ese lado. El científico, viste, me sigue, no lo puedo dejar. ¿Cómo? Porque estoy pensando, por ejemplo, en la película esta Arrivals, ¿no? Sí. Cuando ese lenguaje de señas o ese código de dibujos, sí, no fue fácil de entender y se pudo malinterpretar. Yo creo que lo que les dejaría, que me parece que eso quizás es lo más fácil de entender y lo que nos puede llegar a todos, son, no sé, fotos, videos, de que bueno, está bien, tienen que tener la forma de procesar eso, ¿no? Pero de donde se ve al ser humano feliz, por ejemplo, no sé, el abrazo de una madre con sus hijos, de padre también, pero bueno, perdón, yo soy madre, no pienso pasa nada. No pasa nada. El abrazo de una madre con sus hijos, la felicidad que siente alguien y que lo manifiesta con la expresión corporal cuando, no sé, cuando gana un premio, cuando llega a una meta, el deportista, cuando consigue un objetivo. El estar a lo mejor un grupo de jóvenes o de familiares al sol haciendo un picnic, pasando un momento agradable, de tranquilidad, viste, con los pajaritos, los animalitos ahí que te rodean. No sé, yo creo que eso sería lo que enviaría. O sea, les transmitiría un mensaje de paz y amor, por ser también trillada, ¿no? Pero, digamos, lo bueno, o sea, no solamente cosas buenas acá, pero yo les buscaría demostrarles eso. Claro. De transmitirles eso. Totalmente. Sí, aparte, considerando todas las cosas malas a veces que nos encontramos, es preferible que por lo menos llegue ese mensaje y no que llegue otra cosa, porque... Así que sí, totalmente. Coincido totalmente. Totalmente. Mariela, creo que no puedo como... En cierta manera todo el mundo, no sé por qué, no sé cómo, cierran siempre el episodio de una forma bastante linda, así que me quedo realmente muy en paz con esa idea porque todos los han cerrado siempre los episodios muy bien. Ahora, tenés estos últimos segunditos, estos últimos minutos, si querés, para dejar el mensaje que quieras para la gente que nos esté escuchando y en todo caso si querés también compartir tus redes, compartir por ahí, no sé, la forma que tiene la gente tal vez de acercarte a vos, de contactarte de alguna manera. Este espacio es tuyo. Bueno, podría aprovechar para pasarles el link de la página del grupo de investigación que estoy formando. No está terminada, pero está avanzada. El grupo se llama Esfera, que es un acrónimo de estructuras de hidrógeno neutro y formación estelar galáctica. Okay. Que es un tema de investigación. Bueno, es HTTPS, ¿no? Sí. Como empiezan todos los links, es MCA, que son mis iniciales, Mariela Alejandra Corti, punto, y las iniciales de la facultad, FCAGLP, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas La Plata, .unlp.edu.ar. Entonces, bueno, si quieren entrar, chusmear lo que tenemos presentado hasta el momento ahí. Les puedo dejar mi mail es muy simple, es mariela.a.corti@gmail.com. Perfecto. Y en cuanto, no sé, yo creo que otra cosa que haría mucho hincapié en esto, de que si realmente tienen ganas de hacerlo, de estudiar astronomía o de hacer, quizás no la carrera, pero hacer divulgación en serio, ¿sí? De astronomía, que vale la pena, que hay que intentarlo, que sepan que van a tener momentos de sacrificio, de dejar otras cosas que también les genere placer, digamos, por estudiar o por seguir adelante con esto, pero que considero que vale la pena. Totalmente. Que hay que intentar que vale la pena. Totalmente. Mariela,
qué decirte, te agradezco enormemente de verdad por el tiempo y aparte por haber podido coordinar todo esto después de tantas semanas, en serio. Mil No fue gracias, fácil, lo lo logramos. logramos. En serio, mil pero mil gracias y nada, como le digo a todo el mundo, de vuelta, gracias y te deseo muy pero muy buenos cielos, de verdad. Bueno, Muchas gracias. gracias a vos, Pablo, y felicitaciones por esto que haces, que me parece muy importante. Y bueno, nos seguiremos manteniendo en contacto, Totalmente, comunicados de esta forma. totalmente. Te mando un abrazo grande, Mariela. Otro para vos. Nos vemos. Chao, chao. Si llegaste hasta acá, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por escucharnos y acompañarnos en este 9º episodio de esta nueva serie de Café Bajo las Estrellas. Un saludo gigante a Mariela, agradecerle por las ganas, su generosidad y su empuje, que al final del día es lo que te da fuerzas para seguir con todo. En serio, gracias Mariela por tu tiempo. Los invito a que se pongan en contacto con ella si tienen ganas de aprender cosas nuevas y no se olviden de seguirnos también para poder así aprender un poquito más del universo todos los días. Te espero en el próximo episodio donde vamos a estar charlando con el divulgador científico Sebastián Musso. Y como siempre, te deseo muy, pero muy buenos cielos.